Buenas y bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Olis. y Wizard, y esto es 2DM Entra en un bar. Hoy vamos a hablar sobre algunos tips para DMs a la hora de hacer campañas, a la hora de dirigirlas, y consejos en general, ¿por qué no? Desde la perspectiva de 2DM que están en un bar hablando de cosas random, ¿por qué no? De cosas varosas. Varos. Tenía que rimar. Claro. Sí, básicamente la idea es compartir un poco las cosas que fuimos aprendiendo mientras íbamos mandándonos cagadas como DM en las partidas y tirarles algunos tips para que después ustedes no lo sigan y hagan lo que sea. Claro. Maldito. Bueno, para empezar, algo que suele costar mucho, o por lo menos que me costaba mucho a mí al principio, y que si no tuviese una especie de método me seguiría costando, es armar una campaña. O sea, planear qué es lo que va a pasar. Sí. A mí lo primero que me costaba entrar era conseguir player, pero bueno. Sí, eso creo que sigue siendo. Sí, a ver, todos hemos pasado por... Es el típico, como si fuera un escritor, es el típico vértigo de la hoja en blanco, calculo, porque a veces uno tiene muchas ideas y muchas ganas de dirigir algo y cuando llega el momento de montarlo tipo campaña, es todo un tema traducir una idea en algo un poco más estructurado. Yo creo que existe gente que tiene una capacidad increíble de improvisar y con 2 o 3 tips, o sea, teniendo en claro 2 o 3 cositas, puede armar campañones. Y otra gente que tiene sí o sí que estructurar partida a partida. Creo que es un trabajo muy zarpado. Yo no lo haría. Pero bueno, vos cómo estructuras, cómo vences la hoja en blanco, el vértigo de la hoja en blanco y decidís, bueno, voy a hacer esto. A ver, por un lado no tengo problema con la improvisación. De hecho, es algo que uso bastante. Mi problema es que si estoy improvisando absolutamente todo, me da el vértigo, parece como que estoy girando platitos en un palito todo el tiempo y puede que la campaña salga espectacular, pero tengo todo el tiempo el miedo de que uno de los platos se va a caer y se va a romper todo. Mm. Eh, El DM chino, DM de circo chino. claro. Entonces, lo que suelo hacer es planear o sea, quizás arranco desde el desenlace de cómo quiero que se vea al final y de ahí voy planteando para atrás cuáles son los pasos que deberían haber o cuántos pasos quisiera yo que hubiesen entre una cosa y otra, como para ir tratando de ir planeando las estructuras de la trama, como que la voy haciendo en escalones. Por una cuestión de que planearlo así y no como un camino recto, de tiene que pasar esto para que pase lo otro, para que pase lo otro, me da la posibilidad de en el medio ir improvisando según qué es lo que vayan haciendo los jugadores. Ujú. Entonces voy tratando de, por poner un ejemplo tonto quizás, si mi plan es que se tienen que enfrentar contra el líder del gremio de ladrones, voy a tratar de armar estructuras previas con las que se puedan ir enfrentando o que tengan que desarmar de alguna manera, como para poder hacer unitarios, entre comillas, de cada una de esas subtramas. Por un momento pensé que ibas a decir unitarios versus federales, no sé por qué. Esa sería una campaña divertida de jugar. Sí, sí, la posta que sí. Sí, o sea, mezclas un poco la organización con la improvisación en el medio. Claro, trato de que haya un orden, o sea, un orden de cosas lógicas que tienen que suceder para que una situación se dé, siempre que me deje a mí espacio para improvisar y para que le dé espacio a los players también para improvisar ¿Mm? y, y manejar la situación de maneras variadas. Sí. Y también algo que trato de hacer es que si improvisé una parte que estaba muy fuera del libreto, usar el tiempo que tengo entre partida y partida para apuntalar eso de alguna manera y que no quede como algo mega random en el medio, porque me molesta mucho cuando pasa eso en una partida, de que un día aparece un NPC random contando una historia random y esa historia jamás continúa o se muere ahí. Sí. Yo creo que es uno de los métodos más equilibrados, porque, a ver, yo he pasado por un montón de mesas y por un montón de DMs y conozco gente que improvisa mucho, o sea, que improvisa todo y que improvisa bien, y conozco gente que estructura todo. De hecho, uno de los invitados que tuvimos acá, que es Francis, en 3DMs, él es de estructurar mucho la partida, de tener un esquema, de
de ir midiendo qué tiene que pasar en cada episodio, en cada partida. A él le sirve mucho ese método. A mí me resultaría restrictivo de alguna manera tener que seguir un orden así. Aparte me lo olvidaría en el proceso. Pero creo que tener en claro ciertos puntos de lo que querés hacer, que es imprescindible, y poder tener la capacidad también de sobre la marcha ir improvisando cosas que acomoden el tipo de personaje que se hicieron los jugadores, también te da espacio a crear a partir de los backstory de los PJs y poder mezclarlos con la trama y poder hacer una buena amalgama de esas dos cosas, porque en definitiva se trata de dirigir una aventura que todos van a jugar con un objetivo común, con desafíos en común, pero también los players cuando se hacen el personaje tienen esto de que quieren ver un poco de su historia. En ese aspecto hay yo considero dos grandes formas de hacerlo. Una es como ramificando la trama principal en una especie de side quest que tenga que ver con la historia del personaje. Y si no, la manera más vaga, digamos, de parte del DM, o que implica menos esfuerzo, es si vos tenés la idea del final de la campaña o cuál es el desenlace, que la subtrama sea las distintas historias de los personajes y de esa manera como que haces que sea fundamental el desarrollo del personaje para el objetivo final. Pero bueno, también va a tener que ver con qué es lo que querías dirigir particularmente vos en esa vez y si ya lo tenías planeado de antemano, o sea, cómo fue el orden de los factores. Ujú. Sí, y aparte es un poco arriesgado también porque uno puede ver, y esto me ha pasado a mí con jugadores muy buenos y muy comprometidos con la mesa, que te hacen historiones, te hacen novelas dignas de Juego de Tronos en sus backstories, pero a la hora de sentarse a la mesa tienen este vértigo que les impide llevar bien el rol del personaje, al menos hasta que se adaptan. Y toda esa historia y todas esas cosas que pudieron volcar escribiendo cuando hicieron el backstory, muchas veces no lo ves en la mesa. Entonces, si vos sos del método de juntar primero la backstory de los personajes y montar una trama sobre eso, te arriesgas a que después el player en mesa no te rinda. Sí, Eh, de todos modos creo que en cualquiera de los casos, primero que nada tiene que haber una cuestión estilística de tu parte como DM, de saber qué es lo que funciona para vos, porque quizás yo estoy diciendo, a mí me gusta dejar lugar para la improvisación y a vos la improvisación no te sirve en lo más mínimo y la querés erradicar y está perfecto. O viceversa, capaz planear no te gusta o no te da para hacer algo planeado o lo que sea. El tema es que te salga bien lo otro, ¿no? Ujú. Como regla general yo prefiero tener algo sobre lo que apoyarme y sobre todo algo que tenga lógica porque de esa manera puedo improvisar el curso natural, entre comillas, de las cosas según mi historia. Pero hay gente como el caso este que contás de Francis, o conocidos que tenemos con los que de hecho jugamos, que planean las cosas con mucha anticipación y con mucho detalle. Y el asunto de eso es que no se sienta que está tan planificado y que no se sienta restrictivo para el jugador. Si yo me encuentro con esa situación de haber planeado algo en función de la historia de un personaje y el jugador no está rindiendo con ese personaje, empezaré a simplificar esa trama y seguiría hasta la que sigue lo más rápido posible. Y lo lamento por la trama del jugador, pero me parece que la experiencia del conjunto es más importante que lo que yo tenía planeado en ese caso. Me ha pasado Sí. también de hacer partidas súper, o sea, donde yo tenía la estructura grande, pero dije, bueno, el resto se lo voy a dejar a todos los jugadores a ver qué hacen y que no hagan nada, entonces tener que switchear el modo y empezar a llevarlos un poco más de la mano para que pase algo en la campaña. Creo que eso también es muy de ver cómo va la mesa y qué tipo de Sí, mesa tenés. igual creo que acá estamos dejando un poco de lado, porque hay un montón de factores que influyen o que deberían influir cuando te pones a hacer una mesa, y el primero de todos es el tipo de jugadores que tenés. Entonces, dejando a un lado que vos conocés a tus players y que más o menos podés llegar a saber qué puede llegar a querer cada uno, creo que es una... A ver, el DM que recién arranca tiende a tener ¿cómo decir? Tiende a tener este miedo de soltarse mucho, entonces tiende a hacer cosas más estructuradas. Y eso se nota muchas veces en que
es el típico DM que te conduce a través de los hechos, y si vos te le vas para un costadito te va a tratar de agarrar de la pata y tirarte de nuevo para la trama principal, porque tienen todos cuando recién arrancamos tenemos ese vértigo de se nos van para cualquier lado, se nos divide el party y qué carajo hacemos en el medio, Sí, o para volver a juntarlos. la típica de que en una dungeon hay dos puertas, la izquierda y la derecha, pero las dos llevan a la misma habitación, porque es la Claro, única sí, que habías planeado. sí, sí. Nosotros, yo siempre me acuerdo de una anécdota. De hecho, jugábamos con Francis y nos dirigía un amigo que estaba recién empezando, y nos dábamos cuenta para qué lado teníamos que ir, porque cuando dibujaba el mapa sobre la grilla, a las cosas que no tenían importancia no le ponía detalle. Entonces, entonces vos tenías una habitación toda dibujadita con objetos y todo, y al lado tenías un manchón azul de tinta que era el otro cuarto, y te das cuenta que no tenías que ir para ahí porque no, porque ni siquiera se había tomado el trabajo en dibujarlo. Son cosas que le van a pasar a todo el mundo. Yo supongo, cuando empecé a dirigir también me habrá pasado alguna vez que hice alguna teje y maneje para que los players vuelvan sobre la línea de lo que tenían que hacer, porque si se me iban para otro lado no sabía cómo rellenarlo, pero con el tiempo uno va soltando un poco más. Creo que Sí, va teniendo una trama un poco más, vacía, sí, más eh, permeable, digamos, a lo más que pueda permeable, pasar. sí. Yo creo también, como vos decís, esto de soltar, yo lo interpreto más como relajarse también. A ver, por un lado, yo como player no tengo ningún problema con que la trama esté sumamente determinada, digamos. Si la historia es buena, yo no tengo ningún problema de jugar una trama que está sumamente determinada. Lo que yo no quiero es que mientras estoy jugando se note que está completamente determinada. Esto de querés abrir una puerta y está cerrada, querés abrir la otra y está cerrada, querés abrir la otra y está cerrada, hasta que llegás a la indicada y esa estaba abierta sin llave y sin trampa, digamos. Y con un cartel que decía, venga aquí. Claro, eso a mí me saca totalmente de la inmersión. Pero si eso pasa de todos modos y yo no me doy cuenta, a mí me parece fantástico, digamos, te aplaudo. Creo que también con el tiempo uno como DM va entendiendo que lo importante también es respetar de alguna manera la expectativa del jugador. Y a veces no es que si el jugador dice quiero hacer tal cosa y eso no está en el guión, quiere decir que nunca más se va a seguir la trama que tenías planeada, sino que quizás hay algo que realmente quiere experimentar el jugador que está buscando ir por otro lado, que después a la larga podés hacer el camino curvo para llegar a donde vos querías llegar, pero le diste lo que quería el jugador y entonces ya lo otro como que pasa en segundo plano, si había o no había algo más para explorar en tu historia original. Sí, igual, a ver, salvo que coincida justo que en tu mesa tenés jugadores que va a ser la primera vez que van a jugar y vos sos un DM que va a ser la primera vez que va a dirigir, y por ahí va a haber un montón de cosas que por más que las quieras implementar o las tengas concientizadas porque escuchaste este podcast o porque viste un montón de otros videos de otra gente, te va a costar igual porque es la primera vez. Pero salvo eso, cuando tenés jugadores que ya jugaron otras mesas y ya tuvieron otra experiencia de rol, tienden solos a volver sobre la trama, porque se entiende cuando uno va a jugar una campaña que hay una trama principal. Es como cuando vas a leer un libro, entendés que por más que los personajes vivan un montón de aventuras por el costado, hay una trama principal, hay un problema principal. Así que por ahí, sí, al principio puede ser un poco más tenso, y puede ser esto de les pongo la zanahoria y los hago caminar con la zanahoria al frente, pero siempre uno tiene que ir aflojando y tiene que ir dejando espacio para que los jugadores, como vos decís, también vivan un poco de sus expectativas, también se puedan nutrir de cosas que se le ocurren o tienen ganas de hacer y que a lo mejor siguiendo firmemente la trama principal no las podrían lograr. Sí, tal cual. Así como uno como DM tiene expectativas de cuál va a ser la trama o cómo va a ser el momento donde se encuentren con el malo más malo de la trama y lo puedan disfrutar porque vean todo el diseño de personaje que metiste atrás de eso, también los jugadores tienen un montón de diseño de personaje atrás de sus personajes y tienen sus propias expectativas de trama, de cosas que pueden o no pasar. Y la idea es que todas se cumplan en la medida de lo posible, siempre y cuando no sea la típica backstory de Tolkien de 5.000 capítulos a nivel uno, ¿no? Tantas cosas habías hecho y eras nivel 1. Claro, también no te habían salido, pa. Y no, si era tan bueno, ¿por qué se murió? Claro. Sí, a ver, también un poco la idea de hablar de esto tiene que ver no solo con tirar un par de tips sobre tal vez cómo superar esto de crear una campaña o de ponerse al frente de una mesa,
sino con hacer visibles o hacer presente estas pequeñas cosas que nos han pasado a todos en algún momento cuando dirigimos y que por ahí uno se da cuenta cuando le ocurren, cuando comete el error, no lo puede medir antes porque no tiene experiencia, como por ejemplo el no saber llevar el ritmo de una partida. Eso creo que es algo que nos ha ocurrido a todos y que incluso mucho tiempo después de estar dirigiendo nos sigue pasando, que por ahí tenemos muchas ganas de mostrar algo en la escena que en nuestra mente creamos, queremos narrarla, relatarla para que los players la vivan, pero no nos damos cuenta que estamos matando el ritmo de la partida. Y capaz que a mí me ha pasado mucho con DMs que tienden a ser muy descriptivos, que te pintan escenarios increíbles, pero están narrando 15 minutos de reloj y no hay atención que aguante eso, por muy bueno que sea el DM. Sí, Porque sobre todo en los tiempos que corren, donde los tiempos de atención son cada vez más cortos y donde en general, bueno, si estás en presencial es más fácil darte cuenta de quién está prestando atención y quién no, pero si estás en algún método virtual es medio complicado vos como DM poder interpretar el lenguaje corporal de los demás para saber si realmente te están prestando atención y la descripción enorme que acabas de hacer tiene algún sentido o si, por el contrario, el 90% de las personas va a reaccionar a los últimos 2 segundos de conversación que tuviste. Y para mí, desde mi punto de vista, por lo menos, el manejo del paso de la partida es lo que diferencia en mayor medida a los DMs buenos y a los DMs que están empezando, digamos. Por más que lleven 10 años dirigiendo, no importa. Porque al final de cuentas de lo que se trata es de contar una historia y el paso de la historia es muy importante. También creo que tiene que, en definitiva, creo que tiene que ver un poco con esto de soltar y relajarse, pero también creo que tiene que haber, existe como la dicotomía entre quiero jugar una partida de rol y quiero contar una historia que sea atrapante y entretenida de escuchar, digamos. sí, yo creo que ahí diste en un buen punto. Hay DMs muy buenos, muy buenos narrando, muy buenos describiendo, muy buenos plantando un escenario. Y en determinados juegos, como por ejemplo Llamada de Cthulhu o Mundo de Tinieblas, se lucen. ¿Por qué? Porque vos necesitas una buena narrativa para generar lo que tenés que generar en esa clase de juegos. En otros, como D&D, necesitas otras cosas. Depende si es una campaña de tipo aventura, es una campaña tipo épica, vas a necesitar otras cosas, no solo la narrativa. Creo que en ese punto también está en el DM saber mirar qué tipo de juego va a agarrar para dirigir. Si sos una persona que te gusta mucho contar una historia y que a lo que le vas a dar prioridad es a la historia que vos querés contar, agarrá un juego narrativo con un sistema más relajado de combate y en donde lo que importe sea lo que sale de tu boca a la hora de estar narrando y no lo que los dados digan en una hoja. Porque si no, creo que vas a estar matando absolutamente toda la dinámica del sistema y te va a terminar el sistema jodiendo las escenas. Y también buscate player que tengan ganas de ser buenos oyentes y tengan ganas de prestar atención a toda la descripción que vas a meter. Sí, yo creo Eh, que ese es el tema más que nada. Mira, yo con el tiempo lo que fui tratando de hacer es apuntar a más descripciones, o sea, más cantidad de descripciones más cortas, más cortas, sí. porque de esa manera las descripciones entran siempre, es decir, la mesa las escucha o les presta algo de atención y podés ir como dando pinceladas de contexto a lo que está pasando sin necesidad de que sea todo de una. Me parece que eso es más efectivo que pintar toda una escena por completo de entrada y después hacer que interactúen los jugadores. A veces es necesario, pero cuando es necesario yo prefiero acortar la descripción a lo mínimo efectivo posible. Por esto, porque sobre todo cuando son mesas grandes, si son mesas chicas capaz es más manejable el tema de la descripción extensa. Cuando son mesas grandes, lo que suele pasar es que tenés muchas personas que están ansiosas por entrar en acción y que como saben que son muchos se van a tener que turnar y entonces empieza como... No hay orden de iniciativa, pero empieza como esta cuestión de no quiero pisar al otro, entonces como que se va racionando la escena de rol de cada uno. Si vos ese orden de turnos lo interrumpís con una descripción de 10 minutos, la gente ya se olvidó de lo que estabas hablando porque está pensando en lo que va a querer hacer ni bien termines de hablar. Por lo menos Sí, esa es mi experiencia, digamos, ¿no?
sí, y ahí viene creo que otro punto importante como DM en una mesa de rol, que es el tema del manejo del tiempo. A ver, hace muchísimos años, cuando yo tenía en mi casa una especie de antro rolero y jugaba rol todos los días y todos los días tenía una mesa distinta, nosotros arrancábamos a rolear a las 6 de la tarde y eran las 12 del mediodía del día siguiente y todavía estamos sentados a la mesa de rol, bárbaro. Entonces ahí te podías dar el lujo de escribirte una novela de Salvatore, del Elfo Oscuro, no pasaba nada porque tenías un montón de horas para jugar, generalmente jugábamos toda la noche y los players podían hablar todo lo que querían y el DM podía hablar todo lo que quería, pero hoy en día somos más adultos, tenemos una vida y muchos jugamos a través de soportes de mesas virtuales y vos sabés que si arrancás a las 11 de la noche y cortás a las 2 de la mañana tenés un tiempo breve. Entonces, no tiene mucho sentido que vos te pongas a hacer descripciones gigantes cuando el reloj está marcando la hora y sabés que después todo lo que vos ocupes como narrador, narrando el entorno, narrando la situación, es tiempo de menos que le das a los players para que puedan narrar lo que va a ser el personaje. Así que creo que tiene que haber un cierto cálculo, o por lo menos tenés que darte cuenta dónde podés extenderte y dónde no. Todo lo que el DM habla es tiempo que le está quitando al player para hablar también. Y me parece que en partidas breves de 3 o 4 horas tiene que acortarse un poco eso. Entonces, como tip, repitiendo un poco lo que había hecho al principio, el DM tiene que saber seleccionar el escenario, el sistema y el juego que va a jugar. Porque si el juego tiene mucha mecánica de dados, como el caso de D&D, que lo vas a necesitar para los combates y demás, te va a costar un poco de tiempo de descripción. Vas a tener que acortar un poco lo que vos digas. ¿Para qué? Para que puedan hablar los PJs y para que puedan tirar dados los jugadores. En cambio, si el juego es mucho más narrativo y solamente vas a estar haciendo interacciones narrativas, o sea, verbales, puedes agarrar Mundo de Tinieblas tranquilamente y además Mundo de Tinieblas los jugás en la modernidad y te evitas describir el escenario. Porque todos sabemos cómo es un celular, todos sabemos que hay luces modernas, que hay Ubers, que... Entonces hay un montón del entorno que ya no tenés por qué describir porque es la realidad del día a día de cada uno. Lo digo por Vampiro la Mascarada, que se suele jugar en edad moderna. Entonces vos decís, bueno, si están en Nueva York, todos sabemos cómo son los rascacielos, no hace falta que me lo describas. Ampliar sobre que la noche es un poco más oscura, más peligrosa, que pasan cosas en los barrios, pero tenés todo un entorno que en el imaginario de la gente ya está y no tenés que tomarte tanto trabajo. Mientras que si vos me decís, esto es una ciudad de steampunk, de D&D, ahí ya tenés que meter todo un laburo de descripción para que la gente se haga la idea de dónde está parada. Sí, pero incluso así, a ver, quizás no al principio, ¿no? No sé, voy a tratar de hacer una generalización. Quizás cuando el jugador empieza a jugar no tiene tan desarrollada la noción esta de imaginarse cosas, salvo que lea mucho, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero a medida que va jugando, a medida que van pasando los años y has jugado varias mesas con distintos DM y qué sé yo, vos te vas haciendo una imagen mental de dónde está tu personaje, cómo es tu personaje, etcétera, etcétera. Entonces vos mencionás el caso de una ciudad steampunk, o puede ser una ciudad victoriana, o una renacentista, o una medieval, o lo que sea. Yo te puedo plantear inicialmente una descripción de 1 minuto, ponele, de 2 o 3 particularidades que podés llegar a ver en la ciudad, qué sé yo. Si la arquitectura tiende más a arcadas góticas y colores claros, porque quizás el tipo de mineral del que están hechos los ladrillos, no sé. Algo como para que vos te puedas hacer una imagen mental inicial. Y después, si te digo, entras a un pasillo, no necesito describirte al detalle las arcadas, los colores y todo del pasillo. Te hago una descripción breve, te digo que ves ropa colgada a los costados y que el piso parece mojado, no sabes bien de qué. Y listo, el jugador se va a hacer una imagen mental de lo que está viendo su personaje. Por más que no Ujú. sea exactamente lo que vos estabas viendo en tu cabeza como DM, no es importante para la trama, para nada. Y capaz es mucho más importante que mantengas el paso de la trama avanzando, que lo que importa sea que hay un pasillo y no cuántas ratas había en el pasillo. Ujú. Salvo que las ratas vayan a atacar a los players. Claro, y lo Ahí mismo sí hay. con el tema steampunk, que quizás no es algo tan establecido como una aldea medieval.
si vos a medida que van pasando las partidas, un día describís que hay tubos con líquidos de colores extraños, otro día describís que se ven maquinarias con engranajes oxidados y qué sé yo, podés ir pintando de a poco la estética general de la ciudad. Y el día que se topen con algo excepcional del lugar en el que están, lo podés describir un poco más en detalle, Ujú. pero te ahorraste una cantidad de minutos impresionante en describir cosa por cosa qué es lo que van viendo los jugadores. Y también creo que eso fomenta esto, que los jugadores se hagan una imagen mental de lo que están viendo. Por lo menos es algo que hago yo porque no me gusta recaer siempre en imágenes que yo les muestro a mis jugadores. Por esto de que es imposible conseguir una imagen que represente exactamente lo que yo estoy pensando. Y tampoco sé si me interesa que los jugadores se hagan exactamente la misma imagen que tengo yo en mi cabeza. No, también es parte, digamos, es parte productiva del juego que cada uno tiene su pequeño mundo en su imaginación y cuanto más soporte gráfico y visual le metes a eso, volvés más vaga la imaginación de alguna manera. Y para mí va en detrimento de la experiencia eso, digamos. Como Sí, sobredeterminar los detalles y las cosas resta la experiencia de la mesa. Pero bueno, también porque quizás nosotros empezamos en una época donde no se usaban tanto las grillas o las miniaturas o todas esas cosas y uno tenía que sí o sí depender de la imaginación para poder jugar. éramos pobres, Luis, decir la verdad. Éramos pobres, sí, Éramos pobres. no era fácil conseguir cosas importadas. Usábamos una hoja 4 cuadriculada a mano metida dentro de un folio para hacer de grilla. Mira, yo los primeros años no usaba nada directamente. Creo que usábamos monedas y poroto para el combate y punto. Sí, sí. Eh, Nosotros habíamos comprado un mantel cuadrillé de esos hule y un fibrón de pizarra y usábamos monedas y porotos, literalmente. bueno, pero estuvieron muy creativos, la verdad. Sí, sí, era eso, o bancarme que los players me dibujaran sobre mi mesa blanca y después tener que estar borrándolo, pero el mantel fue más productivo. Pero no, a ver, yo arranqué dirigiendo mucho Mundo de Tinieblas y Mundo de Tinieblas no necesitas nada, Claro. básicamente. Entonces me acostumbré mucho a dirigir sin nada en una época en la que no estaban de moda, no había IAs, entonces ni siquiera podías, si tenías la suerte, como tuve yo en un montón de mesas, de tener un player que dibujara bien y dibujara los personajes, genial. Y si no, bancátela, imaginarte el personaje a partir de lo que te describía el jugador y los NPC a partir de lo que te describía el DM. Pero hoy en día tenemos un millón de aplicaciones, plataformas y programas para hacer las dungeons, para crear la imagen del personaje y está bárbaro, nos ayuda en partidas muy dinámicas y muy rápidas a no tener que estar describiéndolo. También le quita un poco tiene cierta magia esto de usar solo la imaginación. Sí, aparte, como hemos contado en alguna oportunidad, nos ha pasado de jugar personajes sin ningún tipo de dibujo y sin nada, y de repente habíamos generado la misma imagen mental del personaje en cuestión. Por una cuestión de esto, de que las descripciones breves y repetidas a veces son mucho más efectivas que una descripción inicial extensa o lo que sea. Pero bueno, retomando un poco el tema del pacing de la partida, creo que hay un problema aledaño a eso, y es que hay como una especie de concepto que he visto repetido muchas veces, aunque nunca he hablado con nadie así abiertamente de esto, pero veo como una tendencia a una necesidad de hacer, entre muchas comillas, una partida equilibrada. Y para que una partida sea equilibrada, aparentemente tiene que tener descripción, avance de trama, roleo entre jugadores y combate, todo en la misma partida. Y es como que se termina haciendo muy frecuente esto de tiene que haber un combate en la partida, porque si no es como que no hicimos nada. Sobre todo en D&D, ¿no? Obviamente. Ujú. Para mí eso afecta al pacing completamente. Si bien una partida de rol no es como un libro, por esto también un poco va lo de no describamos tanto porque no es necesario. Por lo tanto, el ritmo tiene que ser mucho más vertiginoso. O sea, en todas las partidas tendría que pasar algo como para que se mantenga el interés y el envión, por decirlo de alguna manera, de la trama. Tampoco es necesario que sea algo sea siempre combate, digamos. Claro, ese es el tema. El combate es una herramienta narrativa más, digamos. Le da tensión, le da capaz un poco de épica a la cuestión, pero no siempre mueve la trama hacia adelante. Está bueno tampoco que la única manera de mover la trama hacia adelante sea el combate. Exacto. A ver, siempre teniendo en claro que existen un montón de géneros y tipos y formas de partidas de rol,
y que existen partidas que son de acción, existen las famosas hack and slash, que básicamente es eso, habitación, monstruo, tesoro, vas, te matás a piñas, juntás el cofrecito del final y te vas feliz de la vida a tu casa, pero estamos hablando como de campañas que tienen un peso con una trama y que tienen un objetivo final a lograr por los jugadores. Y si vos te pones a pensar en esto que decías del tema del equilibrio, de que siempre parece que tuviera que haber un combate porque si no, no pasa nada, si te pones a mirarlo desde afuera, es muy irreal. Todas las partidas, los jugadores van a estar matándose a piñas con alguien durante toda una campaña, contando que las campañas pueden llegar a durar un año o más. Sería agotador. A Eh, mí, D&D en general, el combate de D&D en general es agotador, así como viene en el manual. Yo, a esta edad, ya soy un señor. Salió el eh, abuelo Wilber. sí. Yo cada vez que me dicen, tira iniciativa, digo, la puta madre. Otra vez. Pero vos Eh, porque te salen siempre malos dados, por eso. no, en general, en general. Y por más que yo soy hipobergamero y a mí me gusta tirar dados y que salgan números grandes, es como que si se puede resolver la campaña sin combates es mejor para mí. Sacando que el combate agregue algo a la trama. Que a veces pasa, obviamente, ¿no? Porque es un juego, o sea, en general suelen ser aventuras épicas las de D&D. Entonces, una cuota de combate está bien, pero si es por cada cosa a cada rato, me estás haciendo perder tiempo, amigo. Si ya sabes que cuando tiramos iniciativa se nos va a ir una hora fácil. Por más que sean 3 goblins, se nos va a ir una hora. Sobre todo si son mesas grandes. Eso a mí como que me saca un poco de onda. Es una cuestión personal mía. Yo sé que deben haber gente que está empezando a jugar o que es joven todavía y que, y que el combate no le molesta. A mí me rechinan las rodillas y la espalda, así que me gusta. Pero bueno, creo que hay cosas que se pueden hacer para que el combate no sea tedioso, aunque sea D&D. Y también esto que decía al principio, creo que no es tan necesario el combate para la mayoría de las cosas y que no es requisito tampoco para que una aventura tenga buen paso. No, no. Y de hecho, dos aclaraciones. Primero, gente les miente porque ni siquiera llegó a los 40, así que no se queje de la rodilla y demás. No me No es un quemé. viejo, no es un viejo para nada. Y segundo, otra cuestión, otro pequeño tip que suele pasar. Hay muchos DMs, y esto me ha pasado bastante seguido en el último tiempo en diferentes mesas. Los combates uno tiene que manejarlos de una manera que sea dinámico para los jugadores y que no se extienda demasiado por culpa del DM. No quiere decir que si vos tenés 3 jugadores en la mesa tengas que poner solo 3 NPC para que peleen uno cada uno y ya está, ni que permitas que los players siempre te maten a los NPC de un solo golpe para que el combate se haga rápido. Pero si vos tenés un grupo de aventureros de 4 personas que se van a ir a meter en una bodega o en un galpón donde hay gente trabajando y decís, bueno, hay 15 personas que están trabajando ahí. Por Dios, no tires la iniciativa por 15 NPCs y hagas que cada NPC tenga su round de acción, porque te vas a llevar el 90% de la partida vos y tus NPC tirando dados. Los DMs tienen que buscar un sistema para evitar eso. Me fastidié y ni siquiera estamos jugando. No, pero nos ha pasado. Nos ha pasado juntos, nos ha pasado independientemente, nos ha pasado tener DMs que hacen hacer una acción por cada uno de los NPC que tienen en escena. Y yo entiendo que significa plantarles un desafío a los jugadores y que tengan que ingeniárselas para pelear un combate extenso porque matás uno y te cagó un poco a palos y vas al segundo y ya estás con menos vida. Está bárbaro. Pero eso necesita o ser muy rápido o tener mucha cancha para darle mucha dinámica, o te vas a comer la partida vos y tus jugadores se van a terminar diluyendo en el medio de eso y se van a terminar aburriendo. Sobre todo si son gente a la que no le gusta tanto el combate. A mí me pasa que yo me aburro, yo sé que vos te aburrís también en esas situaciones. Hay gente a la que le gusta combatir y está todo bien, pero se termina aburriendo igual cuando son muchos, cuando el combate se hace muy extenso. Entonces búsquense un método personal que les permita generar combates con muchos NPCs y que al mismo tiempo pueda ser dinámico. Como por ejemplo tirar una sola iniciativa general para un grupo y a lo mejor la iniciativa independiente del malo principal que tengan en ese combate.
porque a ese sí lo van a destacar porque es el malo principal. Pero si es un nigromante con 40 esqueletos, que me tires 40 iniciativa por los esqueletos es una locura. Sí, no, olvídate. De hecho, bueno, dos cosas. Por un lado, que creo que hay dos tipos de combate y está el combate de trama, que a ese sí yo le daría más importancia, por esto que hablaba antes, quizás tiene algo para aportar a la trama ese combate. Y está el combate, bueno, idealmente debería haber un segundo tipo de combate que sea como aledaño a la trama que pueda llegar a dar algún tipo de información. Por ejemplo, puede ser que vos querés que los personajes sepan que los están espiando. Entonces se topan con los que los están espiando y hay un combate. Pero no te interesa que ese combate sea de vida o muerte. Porque son simples espías. Vos lo que querías es que sepan que están espiados. Bueno, ese combate no tiene que durar 2 horas necesariamente. Te da el mismo impacto si dura 10 minutos. Entonces está bueno que uno sepa como DM a qué es ese combate. Si es para generar tensión, sí, que dure bastante, que lo puedan experimentar, pero tampoco hagas que sea solo tirar dados. Mete descripción en el medio, mete un poco de rol en el medio, sé lo más dinámico. Una del... Hay muchas maneras, ¿no? Pero hay gente que no tira iniciativa directamente y dice, bueno, todas las acciones suceden en simultáneo y van primero los players y después los malos, por Ujú. ejemplo. O ponerle que los buenos fueron sorprendidos por los malos, entonces bueno, van primero los malos y después van ustedes. Hay varias maneras de hacer que el combate sea más dinámico. Bueno, nosotros particularmente, por esto de que no nos interesa mucho el combate, con los años, desde tercera edición por lo menos, fuimos como simplificando ciertas cosas y dándoles menos importancia. Creo que eso depende de lo que funcione para cada uno. Obviamente, si no es una mesa súper centrada en las mecánicas, si es una mesa centrada en las mecánicas, vas a tener que sacar el manual y vas a perder un montón de tiempo seguro, considerando a ver si la bola de fuego le llega a pegar justo a ese NPC o no, y etcétera, etcétera. No estoy hablando de ese tipo de combate. Sí, sí, estamos hablando de mesas en donde tenés los players que están dispuestos a rolear y a vivir la aventura y no el página atómico que viene con el manual y la regla bajo el brazo y que sabes que se te va a poner a discutir si está en una casilla más acá o una más allá o si hizo o no ataque de oportunidad, que Sí, los he tenido. sí, y que aparte, Ahora se ven menos, pero yo los he sí, tenido. sí. Pero también, a ver, es posible que vos tengas dos de esos players en la mesa y en ese caso ellos van a querer tener un combate súper técnico, y si la mesa está de acuerdo, bueno, evidentemente se los vas a tener que dar. Pero bueno, suponiendo que no tenés esos dos tipos de players, no es necesario que sea un combate súper meticuloso y súper técnico, sino que lo que importa es la historia que vos vas a contar a través de eso. Entonces, quizás que tu NPC maligno tenga algo para decir o para hacer en el medio. Quizás en la mitad de la pelea el tipo se va y lo tienen que perseguir. No sé, meterle algo narrativo en el medio que lo haga un poco más dinámico y que no se sienta como estamos viendo una cuadrilla y tirando dados y tratando de hacer el movimiento más óptimo en cada momento. Porque en el pensar cuál es el movimiento más óptimo te está saliendo de tu personaje y lo que termina pasando la mayoría de las veces es que hay dos partes de la partida, una que es on-roll, que es la parte roleada, y una que es off-roll, que es el combate, que es puro metagame, a ver cómo es que la party puede aprovechar mejor su em, economía de acciones para ganar. Y a mí lo que no me gusta es eso, que se sienta como que son dos juegos distintos, uno un juego de rol y Ujú. el otro un juego de estrategia, ¿no? Sí. Yo creo que el tip que yo podría dar al respecto de eso es que todos los combates tengan un porqué. Si vos como DM te estructurás que querés que cada partida tenga un combate porque a lo mejor tenés gente en la mesa a la que le gusta tirar daditos o que se hizo un personaje muy OP y quiere combatir y quiere usarlo, que todos los combates que vos pongas para que ellos se diviertan tengan un porqué extra. No solo sea un... De repente te cruzás con una pandilla de goblins que estaban ahí porque sí, eso lo podés hacer una vez o dos, pero no en cada partida. Entonces, bueno, llegaron a un lugar, tienen que hacer tal cosa, tienen un combate, y sí, es porque tienen que conseguir tal ítem. De repente se toparon con otro grupo y van a pelear con ese grupo, que ese grupo les deje algo. Capaz el jugador al que le gusta el combate va a sentirse satisfecho porque va a haber usado su dado y va a haber pegado al enemigo y va a estar todo bien, pero al que no le gusta tanto el combate también se va a sentir satisfecho porque va a haber adquirido algún tipo de información o algún tipo de conocimiento que le va a servir para el resto de la trama.
Entonces, me parece que dentro de lo posible eso es equilibrar un poco las cosas, es manejar un poco todo el tipo de jugadores que tengas en la mesa y tratar de darles un poco a cada uno. Sí, Eh, eso lo hemos visto varias veces, digamos, con jugadores que quizás no están tan enganchados con la parte de rolear o les interesa la parte del rol y la trama, pero que lo que más les divierte es el combate. Y está buenísimo que lo tengan. O sea, de alguna manera, no es obligación, ¿no? Pero digamos que se lo tenés que dar porque estás jugando, o sea, se conecta todas las semanas esperando que eso suceda. Está bueno que lo tenga, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo, como decís vos, un combate random, o sea, una pandilla de goblins, un grupo de orcos, algo así random, te desinfla muchísimo el paso y el momentum de la trama. Entonces está bueno que cada combate que sucede o cada evento que pase mantenga ese momentum, que mantenga expectantes a los jugadores de, bueno, ¿y qué va a pasar después? No, no me refiero a que sea tipo Centennial, TikTok, estímulo todo el tiempo, sino me refiero a que sí, porque por un momento me hice esa imagen en la cabeza de, combate, un orco, tiene un no sé qué. Bueno, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, a que no sea random, porque si nos cruzamos un grupo de bichos random y lo vamos a matar, es como que no te deja un pie para seguir hacia un lado X. Y ahí es donde empiezan las bizarreadas de la party de irse por las ramas y todas esas cosas, me parece a mí. Y Sí, es muy difícil remontar eso también como DM de, bueno, la semana pasada les puse un grupo random de orcos en el centro de la ciudad y ahora qué hago, ¿no? sí, y aparte también el tema de meter combates por meterlos o meter encuentros por meterlos, te somete a cometer otro tipo de errores y uno de ellos es el exceso de loot. Normalmente el jugador al que le gusta el hack and slash, el que le gusta usar los stats del personaje para pelear, le gusta lootear cosas, le gusta encontrar cosas. Y vos viste que tus players hicieron un súper esfuerzo para derrotar un grupo y tenés que darles un tesoro, porque sentís que tenés que darles un premio. Y muchas veces no estabas a lo mejor preparado para eso y te sacás de abajo de la manga un anillo de invisibilidad. Después te vas a arrepentir, porque después los players te usan las cosas que encuentran y a lo mejor no pensaste que tal objeto, que tal cosa o que te iba a desequilibrar lo que sigue. Entonces hay que tener un poco, hay que ser un poco consciente de que cuando uno les mete algo tiene que tener una función y de alguna manera también tenés que calcular la repercusión que eso va a tener en adelante. A lo mejor venían, no sé, venían caminando por un camino porque van de una ciudad a la otra y vos decidís que como se están aburriendo porque a lo mejor no están roleando mucho, no tienen mucho para decir ni mucho para hacer, quisiste dejar un espacio para que los personajes hablen y se conozcan y no está funcionando, decís, bueno, les voy a tirar un encuentro para que tengan algo de dinámica, se muevan un poco y después lleguen a la ciudad. Bueno, pones un grupo de, no sé, ladrones, los típicos ladrones de camino. Metele una cartita a uno que diga que los mandaron a perseguirlos y ellos ya van a saber que tienen un enemigo, se van a agarrar de eso y van a seguir la trama. O que uno sea conocido de alguien de la historia de un personaje, tenés que tener cierta chispa para empezar a unir esa clase de encuentros con el resto de la trama y que te sean funcionales. Yo creo que el pelear porque sí te desconfigura un montón la trama principal siempre. Sí, sí, es un riesgo que se corre. Está bien que nosotros en particular somos, me parece, de dar poco loot. Yo particularmente, porque aparte puede ser un consejo válido. En general, cuando el personaje se crea perdón, cuando el jugador se crea el personaje, ya me doy una idea de que si le voy a dar algo, por qué lado va a ir. Pero no es que le voy a dar mucho más, ese es el tema. No es que, bueno, voy tirando encuentros random y voy agregando cosas al loot en general de la party, sino que tengo pensado un ítem, ponele, que sea especial para el personaje y quizás mucho más adelante les dé otra cosa, pero no soy de andar tirando así loot random porque sí. Yo les Eh, doy pura porquería, gente. Y Wizard lo sabe, yo les doy sí, pura porquería. bueno, pero a mí particularmente no me preocupa si el personaje termina siendo muy poderoso.
lo que me interesa es que no esté esta dinámica todo el tiempo de luteé un montón de cosas, las tengo que ir a vender, así me compro tal cosa y tal otra. A mí en general, tanto como player como DM, me aburren mucho las partidas de compras y todo eso, así que No, trato de evitarlas. no recuerdo, no recuerdo haber dado alguna partida que vayan de compra a alguna ciudad. Por suerte, porque las odio, las odio. Es que por lo general para mí es como, bueno, estamos en tal ciudad porque venimos a hacer tal cosa. Che, voy a ir al mercado. Bueno, sí, anda, ¿qué querés comprar? Listo. O sea, Claro, no, no, tal cual. Bueno, pero no. es un problema personal igual. A mí no me gusta ir a hacer las compras de la vida real tampoco. Y si se pudiera resolver así como, tengo que comprar tal cosa, listo, la compraste, genial, me resolviste la vida. Pero bueno, en líneas generales, trato de, que sí, trato de, No, me hice a tu imagen con cara de malo en el súper, mirando el precio de la yerba. agarra paquete de yerba, deja la plata y se va, ¿viste? Eh, pero, pero en general trato de hacer eso. También para mantener cierto balance en el poder de la party que yo pueda traquear mentalmente. Es decir, bueno, al guerrero le di una espada que es del linaje de su familia, ponele, y que va a ir evolucionando con el personaje. Entonces a partir de nivel 5 va a ser un D6 extra, a partir de nivel 10 va a ser 2 D6 extra, listo, ya está. No tengo problema de que si le di un ítem fruta al mago, tenga que subirle la vida a los bichos. No, no, eso no me preocupa. Lo que me molesta es la pérdida de tiempo de se la pasan looteando cosas y después las tienen que vender o no las van a usar nunca, entonces ¿para qué las lootearon? Eso me parece como que también le resta un poco a lo importante de la partida. Sí, Eh, a ver, salvo también eso lo va a determinar un poco el tipo de personajes que tenés, porque si vos de repente tenés una party de un par de bardos y un par de pícaros que sabés que van a sacar ventaja de negociar o cosas por el estilo, y vas a tener que meter en alguna partida que vayan a negociar tal o cual cosa y consigan un ítem mejor a partir de su labia, pero ahí ya tiene que ver con el rol del personaje, no tiene que ver con compra-vender cosas nada más. sí, también voy a Eh, tratar de que tenga que ver con la trama, porque de nuevo odio esas escenas, entonces si las tengo que hacer, que sea para que avance algo, ¿no? Porque bueno, yo voy a simplemente... tratar de no tener dos pícaros y dos bardos en una Sí, mesa. sí, aparte, ¿por qué harías eso? ¿Por qué dirigirías dos bardos en vez de uno? O sea, ya uno es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero dos, lo más triste es que lo hice ahora que Mira, me acuerdo. mira, si yo dirigí una mesa con un bardo sordomudo, puedo dirigir dos bardos en Bueno, la mesa. ¿por qué? Porque el player quiso hacérselo así. Y así salió. Pero también tuve un pícaro centauro. ¿Qué sé yo? Sí, Pero bueno, creo que los combates tienen que tener algún tipo de sentido, tienen que tener algún tipo de enganche y no ser totalmente random. Creo que cuando hay un combate multitudinario, el DM tiene que pensarlo de antemano. O sea, a veces nos pasa que estamos dirigiendo, las cosas se hacen mucho más rápido y se llega al momento del combate en una partida en la que a lo mejor no esperábamos llegar hasta ahí. Es bueno que cuando vos sepas que vas a tener un combate de desenlace con el malo, con el grupo de los malos y más, ya lo vengas pensando de antemano para poder justamente impregnarle la dinámica y que no te pase de golpe que te encontrás en esa situación y empezás a tirar dados y no te queda otra que mirar la hoja del NPC y ver qué es lo que tiene y eso te va trabando y te va trabando. Y sobre todo si tenés muchos. Porque si tenés muchos como no llegaste a pensarlo y no llegaste a calcularlo, lo que vas a hacer es agarrar una iniciativa por cada uno y empezar a tirar un dado por cada uno. Por eso es bueno que si vas a tener un combate de clímax, un combate de final de arco, capaz no final de campaña, pero sí de final de esa parte de la campaña, que te estructures de tal manera en que en una partida permitas que los players planifiquen, se organicen y partan hacia el lugar y a la siguiente llegues al combate. Si tenés 3 horas de partida, des 1 hora para que se aclimaten y después tengan las otras 2 para hacer el final, el combate con todo el tiempo del mundo. Porque otra cosa que me ha pasado y que he visto que pasa mucho es que demorás un montón en llegar al combate y se te corta porque tenés que cortar porque un player se tiene que ir o porque te quedaste sin tiempo, porque a lo mejor jugás de 11 a 1 y se te hicieron la 1 y estás recién arrancando el combate y no siempre podés decirle al jugador, che, te podés quedar media hora más y no, tampoco está y tampoco está además, bueno.
Y además ya el combate de por sí te desconecta del rol en general. Si a eso le sumas que lo vas a cortar y va a pasar una semana entre la primera mitad de combate y la segunda, es como que ya ni siquiera estás jugando de D&D en un momento. Sí, es un buen consejo ese de planear más o menos en qué momento del temporal de la partida va a pasar el combate. Pero mientras estabas hablando de eso, se me ocurría también que no hay problema. A ver, si los jugadores llegan muy rápido a lo que vos pensaste que iba a ser el final del arco de campaña, no hay problema con que haya otro arco más después de ese. Porque, a ver, no me estoy refiriendo a improvisar todo, ¿no? Pero tranquilamente, si se hizo más corto de lo que vos pensaste que iba a ser, o si los jugadores llegaron muy rápido a la conclusión, en vez de dar un montón de vueltas sin sentido en el medio para que dure un poco más, lo que podés hacer es terminar ese arco de campaña y sacar otro después. Y listo, digamos, no se va a romper nada porque los jugadores lleguen al final de tu trama más rápido de lo que vos tenías previsto, ni nada por el estilo. Ese también es como un limitante frecuente que veo. Gente que tiene miedo de soltar la trama y como que no te va dando la información completa o la típica de chequeas una puerta, a la partida siguiente la volvés a chequear y esta vez está abierta, pero pará, es la misma que chequeé la semana pasada. Ah, sí, bueno, pero como daba la casa del malo final, no te la abrí la semana pasada, te la abro ahora. Me ha Claro, pasado. sí, te arruina un poco la experiencia eso. Entonces me parece mejor seguir con la trama hasta donde tengas que seguir y al ritmo que tengas que seguir. Y cuando se corta y tiras una semana de rol en el medio y después salís con el segundo arco y se terminó el problema. Sí, aparte, uno como DM siempre tiene una herramienta muy poderosa, además de la trama que uno mismo ha creado, que es el backstory de los jugadores. Sí, claro. Entonces, si vos de repente, y eso es más que un tip, es un pedido de por favor para los DMs que vayan a dirigir, los players les escriben la historia por algo. Si le van a pedir al jugador que escriba su backstory y se las dé al inicio de la campaña, reléanla en la medida en la que van avanzando. Cada tanto échenle un ojo si no se acuerdan, pero tengan en cuenta que los players ponen la expectativa de sus personajes en esa backstory que hacen y salvo que esté predeterminado de antemano que en la partida no le van a dar bola nunca a eso y a todos por igual, por ahí es un poco decepcionante como jugador haberte hecho una rehistoria que el DM te haya dicho, sí, sí, bárbaro, me parece genial, está súper fenomenal y después nunca veas nada. Sí. Sobre todo cuando tiene puntas abiertas. Cuando viene un player y te dice, mira, mi personaje se separó de los padres cuando tenía 10 años, se los acuerda, pero nunca más los encontró y te está dejando esa punta abierta es porque está esperando algo. A lo mejor de entrada le decís, no, mira, no puedo llevarlo por ese lado porque no tiene nada que ver con la trama que yo tenía pensada, pero a lo mejor podés en algún punto torcer algo y meterlo para ese lado porque te lo dejó abierto para que trabajes con eso. Entonces también, si ves que te llegaron muy rápido, me ha pasado en mesas en donde he tratado de hacer campañas que tenían NPCs confabuladores y mis jugadores eran más confabuladores que los NPCs y descubrieron enseguida de dónde venía la cosa. Y vos decís, uy, qué vértigo, porque yo tenía planeado que esto pasara 3 partidas más adelante y ahora qué hago. Y bueno, busco en alguna de las backstory de los jugadores si hay algo que me pueda servir para ponerlo en esa escena del final y tirarles la punta de que por ahí tienen que seguir. Sí. O marcarles algún tipo de interés, porque para ese punto, ese que te dijo, perdí mis padres cuando era chico y no los volví a ver nunca más, está esperando algo al respecto y si vos le das una punta te va a arrastrar al resto del party con él, porque va a querer ir a ver qué es eso que podría llegar a tener que ver con su historia. Y te puede llegar a sacar una trama el propio jugador. Y bueno, eso también es algo que no hablamos y es que muchas veces, sobre todo para los que improvisan mucho y para los que no improvisan mucho, presten la atención, muchas veces los mismos jugadores te van dando el final de campaña que ellos quieren. Y de ¿Qué hecho, será esa mala gente que improvisa mucho y deja que los players le hagan la historia? ¿cómo? Qué gente de mierda. Esa Sí, gente, digo, que improvisa mucho y que deja que los players le hagan la historia. Qué gente de mierda. Yo nunca lo hice, no, jamás. no, claro, claro. Pero bueno, pueden surgir buenas historias. De todos modos, o sea, la gracia de la partida de rol es cómo contás la historia. A veces ni siquiera es qué historia contás. No es que tenés que ser
un recontra escritor reconocido bestseller para dirigir una partida de rol. A veces la historia es recontra simplona y lo que importó es que se diviertan y cómo la contaste, más que la trama en sí. Y a veces los jugadores tienen mejores ideas de tramas que uno, porque Y uno se las estadísticamente... roba impunemente en el medio de la campaña. Y sí, claro, y aparte dejaste al jugador contento, pero eh, no, estadísticamente es imposible que todas tus campañas sean buenas. Vas a tener campañas muy buenas, buenas, más o menos, malas. La idea es tener una cierta consistencia, ponerle en la narración como para que Que no se sien- den cuenta de que la estás cagando. sí, o que en algunas vas a estar menos inspirado que en otras, digamos. Pero bueno, creo que podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo más y creo que lo vamos a Ujú, seguir haciendo, ujú. pero por hoy creo que es bastante la información que hemos dado. Yes. Escriban en la cajita de comentarios o en nuestro Discord todo lo que se les ocurra, lo que les haya servido como tips. Probablemente si vemos que hay muchas ideas, muchas inquietudes o preguntas o lo que sea, hagamos una segunda parte de este podcast porque hay muchísimas cosas más que se pueden ver a partir de experiencias en una mesa o aprender de esas experiencias. Esto que estuvimos hablando hasta ahora es de cosas que nosotros vivimos y que fuimos aprendiendo en la medida en la que fuimos dirigiendo. Cada mesa es diferente. Uno puede tener una batería de herramientas para armar una buena campaña o lo que cree que es una buena campaña, pero siempre la interacción del DM con los jugadores va a hacer cambiar todas esas cosas y va a hacer que variemos. Creo que tenemos en nosotros dos estilos similares de historias que nos gusta narrar o de maneras de narrar la historia a partir de herramientas diferentes y dirigimos diferente. Y creo que cada DM tiene sus cosas. Entonces sería genial si se unieran a nuestro Discord, en los canales de Discord. Hay artistas poniendo imágenes, nosotros que publicamos los podcasts, hay gente haciendo encuestas, hay gente hablando, así que únanse, es divertido. Tenemos galletas. Y también déjennos en la cajita de comentarios temas que les gustaría que podamos hablar. Si quieren tips que podríamos hablar en otro podcast sobre esto de ser DM o de armar campañas. Si les interesa a lo mejor tips para armar buenos PJs, lo que sea, lo que se les ocurra, nos dejan de comentarios. Si quieren dejar insultos también los aceptamos. Y nada, tenemos Patreon, cafecito, tecito. Lo que nos falta es cerveza, así que voy a buscar más. Yo tengo mate. ¿Querés un mate? No, me va a caer mal si no la mezcla. Como diría Dolina, lo que mata es la mezcla. Sí, lo que mata es la mezcla. Así que bueno, eso ha sido todo por esta vez. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. Bye.